más al Rincón del Experto de Opticians and Audiologists. En esta ocasión tenemos con nosotros a una experta de recursos humanos específicamente en selección de personal, que es Paloma. Bienvenida, Paloma, una semana más. Hola, Arcaitz, muchas gracias. Paloma es directora de PharmaTalent, una consultora hiperespecializada en reclutamiento del sector farmacia, líder en España, especialmente en farmacias, lo que digamos de uso, que es las que vemos todos a pie de calle. Y ella nos va a contar un poquito las preguntas que nos suelen hacer día a día los farmacéuticos, los ópticos y todos nuestros perfiles de base de datos. Entonces, para empezar, Paloma, quiero que nos cuentes un poquito, resumidamente, quién es PharmaTalent y a qué os dedicáis. Vale. Bueno, lo primero, gracias, Arcaitz, por la invitación a esta entrevista. Nosotros en PharmaTalent lo que hacemos, como tú muy bien has dicho, es selección de personal para farmacias de toda España, ¿vale? Nos diferenciamos especialmente porque solo tratamos con ellos, ¿vale? Con farmacéuticos de todo tipo, tamaño, color y forma, pero solo con las farmacias que, como tú bien has dicho, son las farmacias que tenemos a pie de calle, ¿no? Trabajamos todos los días con ellos y nuestro valor principal es efectivamente el de entender qué titular tenemos delante para entender qué candidato necesita. Dentro de todas las posibilidades que hay, pues hay tantos titulares, hay tantos tipos de farmacias como titulares, ¿no? Más de 22.000. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en PharmaTalent. Vale, perfecto. Cuando hablamos de una consultora, quiero que me cuentes un poquito, Paloma, la importancia de que cuando una empresa externaliza un proceso de selección se ponga en buenas manos y la diferencia de ponerse en una empresa hiperespecializada como es la nuestra y la vuestra en este caso, o ponerse en una generalista. ¿Cuál es la diferencia y las ventajas que tú ves? Claro, pues mira, Arcaitz, además vosotros que igual estáis muy hiperespecializados en vuestro campo, la ventaja es muy obvia, yo creo, a ver, en PharmaTalent al final lo que hacemos es que conocemos los dos intervinientes en un proceso de selección, los tres mejor dicho, que son el reclutador, en este caso el titular de farmacia, conocemos los tipos de farmacias que hay en toda España y las necesidades que tiene cada una, conocemos el segundo interlocutor que es la persona que está buscando trabajo, ¿vale? El potencial candidato, también conocemos qué es lo que el candidato busca, demanda, qué es lo que le ofrecen otras farmacias o el entorno, que es el tercer interviniente en el proceso de selección, el entorno de la farmacia, quién es la competencia de cada farmacia para llevarse al mejor candidato, ¿vale? Y qué ofrece cada uno, porque lo que ofrece el convenio ya lo sabemos, eso lo marca la ley, te vas a la ley, te la lees y punto. El valor está en saber cómo tú en tu farmacia eres mejor que el resto u ofreces algo concreto para saber cómo de competitiva es tu vacante. Entonces, yo creo, a vosotros os debe pasar lo mismo, que hiperespecializarse en eso es el valor principal que tenemos para que una persona que va a externalizar su proceso, una farmacia, lo haga con alguien tan concreto como nosotros. Claro, porque no solo hacéis el reclutamiento, sino que además hacéis el asesoramiento, dado que conocéis Total. perfectamente todos los entresijos del sector. Totalmente, Arcaitz. De hecho, es muy habitual que cuando nos llama un cliente nuevo, porque el que nos conoce, además ya sabe perfectamente lo que le decimos, lo que no. Además, somos muy sinceros, que luego te contaré cómo trabajamos, pero trabajamos a éxito en una parte de nuestro proceso. Entonces, somos los primeros interesados en hacer un proceso real de selección y efectivo y eficaz. Y muchas veces nos llaman con dudas. No sé qué necesito, qué puedo ofrecer. Pues claro, les hacemos una investigación muy concreta de su farmacia, hablamos con ellos de tú a tú para saber realmente esa necesidad y poder asesorarles. Y además, depende mucho de dónde esté su farmacia situada y de qué horario tenga para saber cómo puede luchar esa farmacia para llevarse dentro de sus posibilidades y circunstancias al mejor candidato. Entonces nosotros les asesoramos muchísimo. Vale, y ahora la otra parte, la de los candidatos. Claro. ¿Qué diferencias y ventajas tienen en postularse y buscar trabajo a través de una consultora especializada en un sector concreto que trabaja día a día, todo el año, solo en este sector, a buscar en páginas generalistas que todos sabemos cuáles pueden ser, ¿no? Vale, pues Arcaitz, la respuesta a esto es parecida, pero desde el otro punto de vista. Es decir, lo primero, nosotros como en PharmaTalent solo tenemos vacantes para farmacias. Continuamente tenemos opciones para ellos, ¿no? En otros portales generalistas pues te pueden llegar opciones de mucho tipo, porque bueno, además los cribados, los filtros automáticos no son siempre exactos, ¿no? Nosotros conocemos las farmacias, entonces sabemos perfectamente lo que el mercado ofrece y no solo lo que requiere el candidato generalista. Nosotros en nuestra base de datos, cuando ellos se nos dan de alta y hablamos con ellos personalmente, apuntamos y anotamos qué necesita cada uno y qué busca, porque oye, uno
puede estar buscando por circunstancia personal una zona geográfica, otro un horario, otro está abierto a tal o cual. Entonces, como sabemos qué es lo que se ofrece y estamos en ello todos los días, les ofrecemos un valor diferencial. Además de que para el candidato no tiene coste nuestro servicio. Ellos pueden estar dados de alta en Sí. nuestra web y no tiene ningún coste. Eso te iba a comentar, hay mucha gente que se piensa que porque seamos consultora compramos a los candidatos. Hay muchos candidatos que no se inscriben por eso. Entonces aquí es importante decir, Paloma, que ni en la tuya ni en la nuestra, ni creo que Completamente. en ninguna, yo creo, diría, o casi ninguna, una consultora nunca va a cobrar a un candidato por buscar empleo. Eso es muy... Completamente. Nosotros efectivamente lo que hacemos, y vosotros igual, con vuestros ópticos y vuestros perfiles, lo que hacemos es unir al mejor candidato con la mejor posibilidad que tiene de farmacia, pero efectivamente el candidato no nos paga jamás, pero es verdad que le ofrecemos ese valor diferencial. De hecho, Arcaitz, nosotros tenemos en la base de datos unos avisos automáticos en los que avisamos a cada candidato cada vez que tenemos una vacante que se ajusta a lo que él nos ha pedido en cuanto a titulación y provincias. Entonces, es una forma de tenerles muy activos de una forma muy constante. El que no le interesa ignora la vacante y el que le interesa es un impacto directo, es un lead caliente y directo. Entonces, eso es porque estamos en el sector. Totalmente. Otra cosa importante por parte de las empresas que generan muchas dudas al externalizar un servicio. Yo creo que no solo en selección, sino que en cualquier otro, ¿no? Porque dicen, es que me han hablado mal, o imagínate que no me buscas a un candidato, o que no me gustan los candidatos que me presentas, o claro, es que es mucho dinero. Es que, claro, siempre tienen estas dudas que prácticamente siempre son las mismas. Es, ¿me vas a encontrar a alguien? Pero claro, es que es un dinero, es que te estoy pagando un dinero y nadie me asegura nada, ¿no? O sea, aquí quiero que también expliques la importancia y la coherencia, ¿no? De que nosotros somos los primeros interesados en quedar bien con un cliente. Pues has tocado varios temas, es verdad, Arcaitz, y a vosotros os pasará, que nos pasan a diario y que son importantes. Claro, lo primero, el tema del dinero, Arcaitz, los honorarios, por supuesto, lo que es caro o barato, eso es muy subjetivo, evidentemente, cada uno tiene los recursos, los entendemos, de cada uno son limitados, pero la primera pregunta que yo le haría al titular de farmacia que duda con esto, lo primero es, ¿cuánto vale tu tiempo y qué tiempo libre tienes? Porque efectivamente el proceso tiene un coste de labor administrativa, luego, por supuesto, de profesionalización, que eso el titular no tiene, porque es normal, porque nadie le ha enseñado en la Facultad de Farmacia a hacer reclutamiento, y además nuestras posibilidades se disparan por la base de datos propia que tenemos, que no sé si te he comentado antes, pero ahora mismo, por ejemplo, tenemos más de 13.000 candidatos solo de farmacia y crece a diario. Entonces, para empezar por las posibilidades de encontrar el éxito. Y luego, además, Arcaitz, cuando me decías, nadie me garantiza nada, nosotros en Farmatalent trabajamos a éxito. Entonces, el 60% de los honorarios son cobrados solo a éxito y tras la garantía que damos. Entonces, lo que tú decías es real. Somos los primeros interesados en encontrar un buen candidato y un candidato que le guste. Porque no se trata de presentar por presentar. A vosotros os pasará igual. Podéis hacer un filtro en la base de datos y mandar muchísimos candidatos, pero eso no es vuestro éxito. Vuestro éxito, igual que el nuestro, es que el candidato, el titular quede contento, el cliente, y además de que se quede al candidato, os recomiende y hable bien de vosotros, que al final es donde está el verdadero éxito de una empresa, ¿no? La buena referencia. Claro, porque esto es un poco, lo puedo asemejar, ¿no? Como una empresa, esto es un ejemplo tonto, ¿no? Una empresa de yogures, porque venda una tanda de 100.000 yogures, no significa que vaya a poder mantener su fábrica. Tiene que vender Total. mucho más. Y en las selecciones lo mismo. La gente igual se piensa que por un proceso de selección nosotros mantenemos la empresa y no es así. O sea, No, para nuestro nada. valor es que recurran, que queden contentos, que nos recomienden y que sigamos, porque un proceso de selección no cubre el costo de un personal entero y de una... Totalmente, Arcaitz. De hecho, fíjate sobre esto, cuando has dicho antes también por qué externalizarlo, porque nosotros, creo que no te da el dato, pero el 85% de nuestros clientes, que es un porcentaje muy alto, vuelve a contratarnos, está contento con nuestro servicio. Y del 15% restante hay muchos motivos que además no tienen por qué ser el fallo, ¿no? Pero efectivamente, cuando un titular encuentra que le solucionamos el problema, casi siempre ya se desentiende y dice, mira, que me lo solucione Farmatalent, que para eso estamos. Si es que el tiempo de un titular, igual que de vuestros ópticos, es limitado, ¿no? Entonces, yo creo que es un valor y decir cuánto vale tu tiempo, tú decides si lo quieres externalizar y dedicar ese tiempo a la rentabilidad de tu farmacia en otro ámbito. Totalmente. Y en cuanto a candidatos, ¿cuál crees que serían las capacidades, competencias, destrezas, llamémoslo Mm. X,
que tiene que tener un buen candidato, yo creo que ya no solo en farmacia, yo creo que en general, un candidato hoy en día, en el siglo XXI en el que estamos y en la era en el que estamos, ¿qué habilidades tiene que tener? Vale, esa pregunta, que tú lo sabes igual de bien que yo, es muy genérica, ¿no? Porque esto depende de cada empresa, incluso dentro de las farmacias, cada farmacia, cada titular es un mundo. Pero es verdad que hay condiciones, yo creo, Arcaiz, que son necesarias como, sobre todo alguien que está de cara al público, la empatía con él, la capacidad de comunicación, porque además una buena capacidad de comunicación casi siempre lleva implícita una buena capacidad para la venta. La venta bien entendida, Arcaiz, que en nuestro sector salud, tú estás Sí. en el mismo que yo, bien entendido, no hablo de encasquetar nada, hablo de un consejo, una venta por consejo, saber qué tienes delante, conocer tu campo. Entonces, si tú tienes esa buena capacidad de comunicación, la proactividad y la predisposición para lo que no sabes aprenderlo, porque oye, todos tenemos cosas que aprender en nuestro día a día, yo creo que tienes mucho ganado en un proceso de selección. Hablemos de lo que hablemos, pero si hablamos de como es vuestro caso con las ópticas o los nuestros con las farmacias, especialmente porque estás de cara al público y estás con un público que se fía de ti y que va por un consejo de salud, que es lo Sí. más importante que tenemos, a fin de cuentas. Sí, bueno, en nuestro sector incluso para clínicas recomendamos las habilidades de comunicación, empatía y Siempre. asertividad, porque no Mm. dejamos de tratar con personas que además tienen patologías o disfunciones de algún tipo de parte del cuerpo, en nuestro caso visual, en el vuestro puede ir a una farmacia, cualquier patología, y tenemos que Completamente. saber ser muy asertivos sobre todo y comunicar muy, muy bien en el lenguaje adaptado evidentemente al paciente en este caso. Y eso es Ujú. muy importante, como tú decías. Y por otro lado, Paloma, ¿cómo recomendarías que la gente busque trabajo? Es decir, ¿qué pautas básicas crees que debe cumplir un buen candidato que está buscando empleo? Porque para mí, como te he dicho antes, es súper importante que esto es como una pareja. El reclutador busca el mejor talento, pero el talento tiene que también ayudar al reclutador. Entonces, si Completamente. algo funciona, la pieza no termina de encajar del todo. Entonces, ¿qué pautas das? ¿Qué pasos darías para seguir? Vale, a ver, esto, de hecho yo que a veces doy charlas o doy formaciones, ¿no?, a gente que busca trabajo, eh, claro, lo primero, evidentemente, tu presentación. Cuanto mejor tengas hecho un currículum, mejor, o sea, o más fácil va a ser, perdón, que alguien muestre interés en ti, ¿no? Esto es, tú ponías un ejemplo muy bueno de la pareja, esto es como cuando quieres ligar con alguien. Cuanto mejor te muestres o más fácil se lo pongas a esa persona para contactarte, es que ese match se produzca, es más fácil, ¿no? No tener un buen currículum no te hace un mal candidato, pero sí te pone complicadas las cosas. Entonces, yo creo que tú tienes que tener un currículum bueno de forma y fondo. Ahora mismo no podemos pararnos, ¿no?, a explicar, si quieres otro día lo comentamos, un buen currículum, pero además de tener un buen currículum, yo creo que hay que hacer seguimiento de las vacantes a las que tú aplicas, demostrar interés, interesarte por la farmacia en este caso, o la óptica, qué características tiene para la que te están entrevistando, por qué tu perfil puede encajar, lograr demostrar por qué tú le vas a solucionar el problema que tiene el reclutador en busca de ese perfil. Porque los reclutadores, cuando abrimos un proceso, es porque tenemos ese problema y necesitamos cubrirlo, ¿no? Entonces, yo creo que si tú facilitas todo esto y eres capaz de mostrar las habilidades y las competencias que tienes, todo va a fluir mejor. Eso no quiere decir que vayas a encajar en todas las vacantes. Nadie encajamos en todas las vacantes, pero desde luego sí es un modo de adaptarlo, de adaptar tu perfil a la vacante. Al final se trata de eso, ¿no, Arcaiz? Adaptar tu perfil como persona que busca trabajo a la vacante que la ofrece. Totalmente, para mí la presentación es fundamental. Incluso a la gente que haga una presentación, le recomiendo antes de enviar un perfil vacío, que haga una presentación, lo copie y lo pegue. Aunque sea Sí, ese detalle que tardas 5 segundos, es súper importante para que el reclutador entienda qué buscas y quién eres, porque al final, como tú decías, es la primera carta de presentación que tenemos. totalmente. Y además solo tienes una opción de tener una primera impresión. Y es Exacto. tu opción que sea buena o mala, pero solo hay una primera impresión. Exacto, para mí eso es muy, muy importante de los candidatos. Y además que sí que es verdad que en el sector farmacia o en el sector óptica también, el trabajo, o sea, digamos que siempre hay trabajo, es un sector de la salud que siempre está en auge, es muy difícil que haya paro. Lo que sí que yo siempre les Mm. explico a los ópticos, y dime si te pasa lo mismo, Paloma, en la farmacia, es que un óptico o un farmacéutico podrá tener siempre trabajo, pero cuanto mejor sea su presentación, a mejores puestos optará Obviamente, sí, sí.
Es verdad, además, como son sectores muy paralelos, Arcaiz, coincidimos en mucho. Has dicho una Arda como un templo. Es muy raro que haya paro en este sector. En las ópticas, por lo que veo, y las farmacias también. Pero llevas toda la razón. Hay gente que se tiene que conformar con un trabajo, pues, con un horario que no le encaja o con un salario básico y nunca obtiene algo más porque no lo demuestras. Entonces, es obvio que los titulares de farmacia, como personas reclutadoras, siempre van a optar al mejor candidato. Entonces, ¿quién va a poder elegir el puesto de trabajo? Cuanto mejor seas tú como candidato, cuanto más capacidad comunicativa tengas o más, entonces podrás exigir horarios, salarios, pero vamos, que esto Arcaiz pasa en la farmacia, en la óptica en En todos los cualquiera. sitios. Cuanto Sí, mejor perfil tengas, mejor exigencia podrás tener. Lo que ocurre es que en un ámbito como el tuyo y el nuestro, pues cosas como el horario de la óptica o la farmacia son muy, muy definitivos para que el candidato se interese, que no pasa tanto sí, en otros sectores. Y bueno, pues como se habla mucho de convenio y luego por encima, ese por encima de convenio, pues claro, lo ganas tú en función del perfil. El claro. titular de la farmacia necesita ver que tú le das un valor añadido para poder darte algo añadido. Entonces, llevas razón, casi nunca tienes por qué estar en paro, pero las condiciones pueden ser muy distintas a las que optes. Exacto, que es lo que quiero también que mucha gente entienda en este punto. Y luego está la otra parte, la parte de los malos, como digo yo, que somos los recursos humanos. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mí, siendo sincero, si nosotros en nuestra empresa intentamos y tenemos como política de empresa contestar siempre a todos los candidatos, pero no lo tenemos automatizado porque queremos que sea una contestación personal. Entonces, alguna vez en ciertos momentos de mucho volumen de trabajo, alguna contestación se nos ha pasado. O sea, yo esto soy totalmente realista porque somos humanos y también nos Completamente. equivocamos y esta es la realidad. Aunque en un 90% siempre contestamos, hay un 10% en ciertos momentos que no contestamos. Entonces mucha gente nos dirá, ya, pero claro, es que ¿para qué voy a escribirte si luego ni me contestas? O bueno, este tipo de contestaciones, ¿no?, que suelen tener hoy en día en redes sociales la gente. ¿Qué dirías a esa gente que se desanima o que se cansa porque Recursos Humanos no le da un feedback? A ver, nosotros, tengo que decirte, Arcaiz, que en Farmatalent igual, las respuestas son personalizadas, ¿vale? Es decir, tenemos una base tipo porque no podemos escribir, lo mismo no sé qué decirte, recibimos al día 100 emails nuevos con vacantes, ¿no? Perdón, con currículums. Sí que los contestamos efectivamente, Arcaiz, personalizados. Lo que sí que hacemos es orientarles sobre si van a estar en la base de datos de forma generalista y además decirles de todos modos, estate pendiente de las vacantes que vayamos surgiendo para que en el momento en que ellos tengan una vacante nuestra que les encaja, apliquen ahí, ¿vale? Y nos digan, oye, que estoy aquí. Por otro lado, a esta gente yo les diría, Arcaiz, que no dejen de intentarlo y que igual que nosotros no descartamos a un candidato porque se presente mal, que puede ser un candidato extraordinario, pero a lo mejor no ha tenido el don de la presentación, que ellos no se desanimen porque consideren que alguien no les contesta. Yo creo que también, Arcaiz, hay que entender que no es lo mismo que una farmacia o una óptica que recibe pues si no tiene nada publicado, 5 currículums al mes, te conteste, a que contestemos vosotros o nosotros que recibimos cada día, pues eso, una cantidad de currículums. Entonces, yo creo que decía mi abuelo, ¿no?, que la libre se cogen por cansancio. Pues esto hay que Sí, continuarlo y que nadie espere que el trabajo de su vida le venga a la casa y le llame a la puerta, porque eso no pasa. Tú tienes que estar detrás. totalmente. Y para finalizar, Paloma, vamos a hablar de una cosa muy importante que tuvimos esta semana una entrevista con David Piñero. David Piñero es un optometrista muy, muy famoso en España, es un doctor en optometría y profesor de la Universidad de Alicante, tanto del grado como del máster de optometría clínica. Y bueno, y nos comentaba que en óptica, pues la gente tiene la piel muy fina, que siempre están para seleccionar un perfil que como que exigen mucho, parece que la entrevista te la hacen ellos, que siempre quieren trabajar en clínica, no trabajar los sábados, bueno, este tipo de perfiles, y él nos comentaba, ¿no?, que claro, que luego no digan que no hay trabajo, o fue muy Ya, crítico en este punto. Y creo que prácticamente todo el mundo lo pensamos, que hay que adaptarse a la situación, o sea, lo que no podemos hacer es decir, no hay trabajo, pero sí hay trabajo, es decir, no es que no haya trabajo, es que no hay un trabajo acorde a ti. Claro, todo el mundo queremos un trabajo de lunes a viernes por la mañana, ganar de muy 8 a bien. 3, Eso es, que esté a lo de mi casa, que yo baje y esté ahí a un minuto. Pero sabemos que esto no es la realidad. Entonces hay que adaptarse al mundo, a la completamente. situación, ¿no? ¿Qué Yo, recomendarías a esta gente que exige tanto a la hora de buscar un trabajo? Pues a ver, Arcaiz, yo esto que te voy a recomendar, evidentemente en farmacia también nos pasa. De hecho, yo, fíjate, sin entrar en detalles, a veces nos ha pasado que hay farmacéuticos que nos dicen, pero además recién licenciados, algunos, quiero decir que Sí, todavía
yo no quiero hacer guardias. Y dices, vale, fenomenal, pero entonces a lo mejor te has equivocado de sector. Quiero decir, Exacto. esto existe, ¿no? O trabajar los domingos, o... Entonces, yo no voy a entrar en la necesidad que tiene cada uno de lo que tú dices. Yo necesito trabajar de lunes a viernes de 8 a 3 porque mi circunstancia personal es X. Yo no voy a entrar ahí, pero lo que tú has dicho es una realidad, pero no de nuestro sector, Arcaich, del mercado. O sea, cuanto más opciones hay, más posibilidades tienes tú de elegir y cuanto menos hay, entonces, esto es así. O sea, lo que tú has dicho es cuánto te interesa a ti trabajar, cuánta necesidad tienes de trabajar. Si tú no tienes necesidad, a lo mejor puedes permitirte esperar a que llegue el santo advenimiento del trabajo de lunes a viernes de 8 a 3 en el portal de al lado de tu casa. Cuando no lo tienes, como nos pasa a la mayoría de los mortales porque necesitamos trabajar, pues oye, tú ya ves qué preferencias tienes. A lo mejor por tu circunstancia personal dices, oye, es que yo no puedo trabajar por las tardes, pues porque eres un Sí. padre o una madre que tiene niños, en fin, lo que sea, pero sí estoy dispuesto a irme para trabajar por las mañanas 1 hora y media todos los días en transporte público y volver, ¿vale? O al revés, dices, oye, yo necesito trabajar por las noches porque por el día quiero estudiar el FIR, por ejemplo. Pues fenomenal, pero claro, esto es la oferta y la demanda, es que es así de crudo. O sea, es que, pero esto no es de Farmatalen o de, ¿no? o de las ópticas, esto es la realidad de la vida. Totalmente, sí. Además, con David también hablábamos una cosa, que lo Claro. que decías tú, que quizás algunos se hayan equivocado del sector, porque yo no hablo de la gente que no pueda o tenga una situación Entiendo lo personal que que no se lo dices. permita. La gente que Yo es hablo de la que gente es en general. quisquillosa. Gente Sí. con 22 años recién salida de la carrera que pues, se piensa que va a acabar de optometrista en un hospital cuando es prácticamente imposible en nuestro Y sector además con profesional, 22 en años. retail, claro, Y y además sin con 22 años. experiencia. Sí, sí. Claro que Entonces, nos pasa. es difícil y muchas veces hay que darles una dosis de realidad a los candidatos, de decir, pues te va a tocar. Y además, mira, no sé si en farmacia os pasa, en óptica lo que pasa es algo muy curioso. El 90% trabaja en retail, esto es la realidad. Trabaja en óptica a pie de calle, retail, llámalo como tú quieras. Y trabajan un sábado sí, un sábado no, o 2 sábados, bueno, tienen un horario partido muchas veces, es un Sí. horario complicado de tienda. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos optometristas que están en clínicas, que trabajan de lunes a viernes. ¿Qué Ujú. es lo que casi todo el mundo busca? Lo que no saben es que muchos optometristas de clínica, aunque no trabajen los sábados, están muy mal valorados, no les dejan hacer prácticamente nada, no les tratan demasiado bien, les tienen como si fuese una pieza B, cobran mucho menos Ujú. y acaban muy quemados psicológicamente. Entonces yo planteo, no tiene por qué pasar en todos los casos, pero sí en muchos, ¿no? Yo planteo, ¿te merece la pena esto por no trabajar un sábado al mes? Pues mira, eso Arcaids, fíjate, lo que tú dices de laboratorio, en nuestro caso, la competencia, entre comillas, ¿vale? De las farmacias es la industria farmacéutica. Es verdad que en la industria casi siempre tienen mejores horarios y ganan más dinero y sobre todo tienen más proyección, pero ocurren dos cosas en la industria. Primero, el filtro de entrada casi siempre y casi indiscutible es tener un máster especializado y un buen nivel de inglés, cosa que mucha gente no tiene, ¿no? Y luego, lo otro que tú decías es, muchas veces en la industria el mal ambiente puede estar en cualquier sitio, pero al ser macroempresas, que no son una farmacia de 5, 10, 15 empleados, también se paga. Tú no tienes la cercanía con el CEO o director que tienes en una farmacia, no tienes esa flexibilidad que te da una pyme. Entonces, todo eso estoy de acuerdo, Arcaiz, y cada uno tiene que valorarlo. Oye, es lo que te decía antes, a lo mejor hay alguien que por Totalmente. ir a trabajar de mañana está dispuesto a andar hora y media en metro, ¿no? Todos los días. Pero desde luego eso, y sobre todo, Arcaiz, hay que ser muy realista con tu situación y con lo que tú puedes aspirar. Bueno, te encantaría trabajar y ser CEO de, me da igual, Roche. Bueno, Sí, fenomenal, pero para eso no hay muchas cosas que escalar primero, ¿no? sí. Y yo creo que el trabajo, como tú dices, en retail, a pie de calle, además es un trabajo muy gratificante. Estás en contacto con pacientes todos los días, ayudas, realmente lo palpas, ayudas a la persona que va a la farmacia y que al día siguiente vuelve o en la óptica, te da las gracias porque le has solucionado. Yo creo que a nivel personal es muy, muy gratificante, de verdad lo creo. Totalmente. Y además yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Yo entiendo que óptica y farmacia o cualquiera de la rama sanitaria que no sea medicina son profesionales de la salud que a veces no están tan valoradas, pero son Mm. profesionales de la salud. Y yo lo entiendo que Bueno, quieran. Arcaiz, perdón que te haga este Sí, paréntesis, perdón, pero que se lo digan a los farmacéuticos en el último año que llevamos, de marzo del 20 a marzo del 21. lo Perdón, sé, pero es que tengo que lanzar una lanza, valga la redundancia, en su favor. Han total. estado al pie del cañón y haciendo labores de médicos de familia. Cierro paréntesis, pero es que esto había que decirlo. Sí, 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 totalmente. Por eso te digo que son profesionales del sector totalmente que han estudiado una carrera, se han esforzado, etcétera. Pero yo muchas veces les pongo un ejemplo cuando doy charlas, porque yo también doy charlas Uh -huh. a gente que está en desempleo o buscando cambio de trabajo, les digo,
Vosotros estáis obsesionados con que sois profesionales de la salud y tenéis que acabar en algo de la salud como un centro sanitario, etcétera. Sí. Pero, por ejemplo, una persona que estudia ADE con derecho, tiene un máster, un MBA que le ha costado un pastizal, tiene un nivel C1 de inglés, un nivel C1 de alemán. Aunque tenga todo esto, con 24 años recién finalizado, no va a ser CEO de Johnson & Johnson. Nadie, nadie, Para nadie. eso ha empezado con una buena formación, yo creo. Todos tenemos la formación, la base. Ahora hay que trabajarla, porque gente con muy buena formación ha trabajado 2 años de camarero para desarrollar las habilidades de comunicación. Han trabajado de limpieza, un trabajo de dependiente. Ningún CEO, o bueno, casi ninguno, a no ser que haya sido por una circunstancia excepcional, se la regala a nadie. Es como esto, una frase que dice una mujer muy famosa, dice, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Me gusta esa frase, me la voy a apuntar que me gusta. Pero eso, Arcaiz, yo creo que puede pasar en todos los sectores, en el nuestro porque es el que conocemos, pero que en todos los sectores hay que ser consciente de que las cosas se hacen en el día a día y tú has dicho algo muy importante, que los farmacéuticos o los ópticos son sanitarios, que no se tienen que... Hay gente que parece que menosprecia el trabajo, lo que tú has dicho en óptica o en farmacia, para nada, y lo hemos visto en el último año, Arcaiz. Los ópticos quizá en esto de la atención primaria menos, pero los farmacéuticos, que alguien piense, Arcaiz, desde que nos encerraron en casa en marzo del 20, ¿qué hubiera sido nuestra vida sin los farmacéuticos de a pie de calle? Sin la bata, ojo, y los técnicos, Arcaiz, que Sí, sí, decimos los sí. farmacéuticos, pero ojo con los técnicos que apoyan, Sí. Que alguien lo piense, Arcaiz. Yo no sé qué hubiera sido del Estado. ¿Quién hubiera atendido las necesidades primarias? De verdad lo digo, de corazón. Sí. Yo sí que es verdad que ahí, como has dicho, los ópticos, también lanzo una lanza a favor de los ópticos y de los audiólogos, no solo de los ópticos, Totalmente sí que... porque durante el COVID se han incrementado casos de salud visual, han incrementado casos de pérdida de audición. Con la mascarilla ha habido muchos Claro, problemas y los audioprotesistas, los centros auditivos y las ópticas, aunque sea solo para urgencias, han estado al pie del cañón atendiendo a todas las pues te digo lo personas. mismo te digo lo mismo que de las farmacias, que hubiera sido del Estado, del gobierno, de si nadie hubiera atendido a los ciudadanos como lo han hecho ellos. De verdad, lo digo de Sí, corazón, sí, sí. Sí, así, al igual que sí que es verdad que ha sido una cadena, como supermercados dándonos de comer, Sí, farmacéuticos sí, por supuesto. atendiéndonos, ópticos. La verdad es que son profesionales todos que hay que agradecerle en este punto que bueno, pues que gracias Totalmente. a todos ellos hemos podido llevarlo un poquito mejor, aunque sea. Entonces, Paloma, lo dicho, ha sido un placer tenerte una semana más en nuestro Rincón del Experto. Espero que hayamos solucionado muchas dudas. De Yo todas también lo maneras, espero. seguramente algún día planteemos hacer un webinar especializado en laboral con profesionales como tú, Encantados. que haremos ronda de preguntas a todos los profesionales, da igual del sector que sean, que podamos ayudar. Y lo dicho, estamos en contacto, Paloma, y un placer haberte tenido con nosotros. Un placer la invitación, Arcaiz. Un saludo a todos y espero haber sido útil y efectiva. Hasta la siguiente semana. Hasta Hasta luego. luego.